noches para todos. Veníamos hablando de la posibilidad de hacer el cambio, ese cambio que muchos estamos o están buscando por alguna circunstancia en la vida y que en algún momento casi que nos llama, nos está gritando a veces y nos hacemos los locos, y de pronto cuando se interrumpe esa posibilidad de comenzar ese proceso del cambio, pues a veces nos extraviamos en el camino y perdemos esa esencia de lo que queremos rescatar. Pues bien, para entrar en ese proceso de cambio es absolutamente fundamental asumir una actitud de silencio. De silencio. Entonces viene la pregunta, ¿y qué es el silencio? La pausa. La pausa, ¿qué más? Meditar. Aquietarse. Meditación, aquietarse. Y ya, y se quedaron en silencio. Escuchar. Asumir una actitud de escucha. Entonces, miren, hacer todo eso es, de alguna manera, observar, pero observar no de cualquier manera, sino observar sin perturbar. Observar sin perturbar es que asumir esa actitud en la que no juzgamos. Simplemente es lo que conocemos como la contemplación. Es decir, somos espectadores desde ese punto de vista, proyectamos nuestra visión, captamos lo que hay allí, pero no entramos a emitir ningún juicio. Cuando uno dice no emito ningún juicio, no estoy calificando nada de bueno o malo, ¿sí? No estoy simplemente emitiendo nada que entre a generar calificativos, sino observo. Y para observar sin perturbar, ¿qué se requiere? Claro, que el silencio esté habitando en el interior, y otras cosas, que el observador Se vuelva al observador. se confunda con lo observado. ¿Sí? Eso implica también que mientras estamos en la actitud de silencio, nosotros podemos escuchar. Pero escuchar sin interrumpir. Y escuchar sin interrumpir es asumir una actitud de respeto profundo. Ese respeto profundo nos lleva a que primero nos escuchemos a nosotros mismos para poder proyectar esa capacidad de escucha que ya no está solamente en ese órgano de los sentidos, sino que empieza a tomar un verdadero sentido cuando el corazón se hace partícipe de eso. Lo propio ocurre con la visión. Para observar sin perturbar es necesario que el corazón esté acompañando lo que vemos. Nos vamos a dar cuenta que siempre interviene el corazón en esos procesos, o es, digámoslo así, captar y contemplar el aroma de la flor, pero sin robarlo. ¿Sí? Entonces uno, cuando asume esas actitudes, puede por lo menos intuir que allá ahí hay una participación mucho más allá de los órganos de los sentidos. ¿Ibas a decir algo, Carlos? Cuando uno observa, está implícito ahí que no se juzga. Sí, exacto. O sea, ya está en un plano Mucho más superior. En ese caso, en ese estado contemplativo, simplemente eres un observador, pero sin que participen tus paradigmas previos, sin que haya cosas que en el plano mental puedan interrumpir esta
observación sin perturbación. Eso implica un estado necesariamente de quietud, ¿sí? Y así podríamos decir entonces con todos los órganos de los sentidos. Entonces diríamos que también estar en silencio es calmar el mar de las emociones. De la turbulencia. De la turbulencia, claro. Porque en las emociones generalmente habita el ruido, que es donde se origina esa turbulencia interior. Entonces, cuando estás calmando ese mar de las emociones, necesariamente estás permitiendo que esa agua entre en una quietud tal que yo logre reflejarme en ella. Mientras el agua esté turbulenta, no me puedo ver en el espejo del agua. Eso implica también que si asumimos esa actitud, estamos reencontrándonos con una cosa fundamental, que es que, digámoslo así, el silencio, que es a lo que nos invita hoy esto, es como el vientre de donde surge el verdadero sabio. Hablar de qué es el vientre de donde surge el verdadero sabio implica que, acuérdense cuando hablábamos de los arquetipos y terminábamos allá en el sabio y el bufón, implica que las experiencias del sabio solo deben ser utilizadas para el aprendizaje propio y de otros. Es decir, que se comparta con generosidad, pero además con gratitud, la posibilidad de haber encontrado la claridad interior que implica casi que la necesidad implícita de compartir con el otro. Por eso el sabio no se guarda su conocimiento, por eso el sabio lo manifiesta abiertamente y no solamente lo manifiesta, sino que lo comparte, insisto, con generosidad, con gratitud, con gozo interior. Pero ¿de dónde puede partir ese gozo interior del sabio cuando quiere, a partir de sus experiencias, permitirle a otros que se ahorren el sendero, o por lo menos acortarles el camino? ¿Qué puede implicar eso? El alma, El amor. sale del alma, del amor. El amor. Del amor, si estamos conectados con el amor, esa expresión, que ya sabemos ese orden envolvente, ese campo electromagnético que permite que se amplíe eso que está emitiendo eléctricamente el corazón o electromagnéticamente el corazón y toque los corazones de muchos otros, para que entonces ahí sí haya una vibración al unísono. Cuando hablábamos de la disciplina, decíamos que la disciplina era ¿qué? ¿Se acuerdan? Coherencia. Coherencia, identidad y propósito. Entonces, si esa disciplina es coherencia, identidad y propósito, eso implicaría también que para entrar en el silencio es necesario tener una disciplina. Por eso partíamos cuando decíamos yo puedo cambiar mi vida, partíamos de que es perfectamente posible si existe una disciplina, si hay coherencia. ¿Coherencia qué es? Ir en la misma dirección. Es vibrar en un patrón frecuencial tan suficientemente alto que permita que esas longitudes de onda bajas, esos pensamientos ruines, esos pensamientos de separatismo, esos pensamientos de resentimiento, de odio, de todas esas cosas, pasen a un segundo plano. Porque cuando estamos vibrando en esas frecuencias altas, simplemente no hay cabida para esas bajas frecuencias. Y si no hay cabida para las bajas frecuencias, significa que nos estamos elevando en esas octavas de información en la espiral, yéndonos a escalas cada vez más superiores en la conquista de todos esos centros de energía o chakras que hemos llamado. Entonces, en la medida en que vamos elevando nuestras vibraciones, es posible que estemos emitiendo la misma nota, pero en una escala diferente. Eso significa que ya no pasamos por el mismo punto, sino que pasamos aparentemente en la misma dirección, pero en una octava superior. Y eso implica que estamos conquistando tal vez lo que nosotros decimos tener como la cualidad más inteligente del ser humano, que es que inteligencia, ¿o no?
¿O no? 10. Entonces, si logramos calmar las emociones y decimos que el silencio es el vientre del sabio, ¿qué características tiene ese sabio? Ese sabio, lo primero, es que tiene una capacidad enorme de imaginación. No sé si algunos han visto esa serie de Einstein que está emitiendo Nat Geo, pero se la recomiendo muchísimo. Excelente. Es especial y definitivamente yo creo que lo que hizo la diferencia con una mente prodigiosa como esas fue justamente la capacidad de imaginación y de visualización. Pero yo no puedo tener capacidad de imaginación si no logro aquietar el ruido. Si yo no logro aquietar el ruido, es casi que absolutamente imposible que ese estado de conciencia superior visualice cosas mucho más allá de lo que los órganos de los sentidos están poniendo. Recuerden, los órganos de los sentidos muchas veces nos están engañando. Este es el vasito, aquí está el agua, ¿sí? Y frecuentemente cuando metemos un pitillo aquí lo vemos como si estuviera partido. ¿Por qué? Porque hay una reflexión acá que engaña los órganos de los sentidos. Entonces era lo que veíamos con el espejo en la charla esa del sábado anterior. Cuando estamos permitiendo que nuestros órganos de los sentidos nos gobiernen, frecuentemente nos estamos exponiendo a que también nos engañen. Es decir, a que estemos observando una realidad que no es tan completamente real. De alguna manera, esto y esto implica asumir una actitud de aprendices que nos permite reflejarnos para encontrarnos como verdaderamente somos, y entonces, lo que decíamos, renunciamos a juzgar. Si uno renuncia a juzgar, está renunciando ¿a qué? A un ego. Y renunciar al ego es a su vez aspirar ¿a quién? Al espíritu. Cuando uno mira desde el espíritu, entonces necesariamente las cosas que tenían un peso complejo desde las emociones del ego, desde la pequeña personalidad, desde la emisión de lo físico, lo emocional y lo mental, simplemente se perdían. Es decir, estábamos extraviados en esa pequeña personalidad y nos estábamos alejando de esa conquista del espíritu que empieza primero por la conquista del Antakarana o del templo de la sabiduría o del templo de Salomón, como lo quieran llamar en las diferentes corrientes, que no son otra cosa que la preparación para la comunicación con el alma. Y para comunicarnos con el alma, decíamos, es necesario que se conecten esos 12 pétalos. Yo sé que hay muchos que no saben esa terminología, pero asumamos que aquí hay una florecita con 12 pétalos y aquí en la coronilla también hay una florecita que en su centro tiene 12 pétalos. Entonces cuando estos resuenan con estos, se está preparando el contacto con el alma que también tiene 12 pétalos. Es esa tríada maravillosa que nos permite a nosotros ascender en el camino. Sí. Ese vientre del sabio se puede relacionar con la procreación. Ese vientre tiene digamos, el poder de procrear, aparte de procrear, pero puede procrear. Es que cuando se procrea, se pueden procrear ideas, se pueden procrear imágenes, se pueden procrear, y se puede procrear más amor. Claro. Pero también se puede procrear eso mismo. Claro. O sea, Pero la diferencia aquí es que se procrea desde el amor, no desde el instinto, que digamos que ya fue una etapa que la raza humana, entre comillas, conquistó. Cuando yo hablo de la raza humana, estoy hablando del promedio de la raza humana, porque sin duda todavía hay gente que está viviendo desde el instinto, ¿sí? Y todavía hay gente que no ha conquistado esos planos de la barrera pélvica para llegar hasta la barrera diafragmática,
y estamos en ese dilema todavía a veces complejo, y hay muy pocos que todavía están apenas llegando por aquí para empezar a conquistar el polo neurosensorial, es decir, la verdadera capacidad del ser humano. Pero sin duda en esa procreación con amor bien distinto, además estás tocando necesariamente, si estoy hablando de con amor, estás tocando tu cuarto centro. ¿Y qué hay en el cuarto centro? Además, el timo. Y ese timo empieza a resonar con la epífisis o la pineal. Y acuérdense que cuando el timo y la epífisis se conectan, estamos como el chimpancé, contentos, ¿sí? Porque esa epífisis enciende la luz, pero para que nos identifiquemos con nosotros mismos y nos reconozcamos y nos aceptemos tal y como somos. Entonces ahí asumimos esa actitud contemplativa. Tampoco nos juzgamos a nosotros mismos, sino que estamos desde aquí despertando esa luz para activar ese reconocimiento nuestro, y en ese proceso de reconocernos está el grado de identificación con eso, que ya no entramos a juzgar, y entonces no juzgo mi cuerpo, no juzgo mis actitudes, no juzgo mis emociones, sino simplemente contemplo cada una de esas cosas y me dedico a asumir la actitud del aprendiz que tiene la posibilidad de que en cada experiencia haya una lección por develar. Bueno, es como un paréntesis ahí nuevamente, pues con el silencio, que es considerado como una expresión de paz, una expresión de armonía, casi que de perfección, y obviamente allí están consideradas una cantidad de condiciones para toda la actividad psíquica, que es necesario entonces tener ahí. Me encanta eso que vas deduciendo, porque es allá donde quiero llegar al final. Y esto que ya nos están adelantando es casi que el preámbulo a comprender cómo realmente empezar a conquistar aquello que decimos tener. Porque decimos o nos consideramos seres inteligentes, a veces demasiado intelectuales, ¿sí? Y cuando asumimos esa posición del intelectual y el pequeño burgués, entonces todo tiene cabida, pero de una manera engañosa. Para que esto ocurra, para que el sabio despierte del vientre en el que está, con esa capacidad, insisto, de imaginación, también allí se alberga una cosa fundamental, que es la creatividad. Y entonces, ¿la creatividad qué es? Es ponerle colorido a la vida. Si decíamos en música es dar las notas para formar los acordes adecuados y lograr que ese sonido sea agradable al oído humano y genere armonía en nuestro interior. En otras palabras, eliminemos el ruido. Desde el color es eso, ponerle color a la vida. Eso es la creatividad. Y entonces cuando hay esa creatividad ocurre una cosa muy especial, y es que todos esos hilitos de colores que se van juntando van formando una gran urdimbre, un gran tejido que permite rescatar las redes, y allí en la creatividad nos damos cuenta de aquella propiedad que tanto insistimos, que es la interdependencia, ¿sí? Es decir, nos damos cuenta, no estamos solos, pertenecemos a unos núcleos, hay nodos, han oído hablar de nodos seguramente, ¿sí? Y esos nodos, ¿qué son? Cruces. Esta es una red, ¿sí? Y cada uno de estos es un nodo. Pero en esos nodos hay una mayor concentración de información. Por ejemplo, un punto de acupuntura normalmente tiene un nodo en un chakra secundario, ese a su vez en un chakra primario, ese chakra primario en un chakra superior. Es decir, estamos haciendo movimientos continuamente, pero esos nodos son sitios de cruce de la información, donde esas cruces son oportunidades maravillosas para trascender a estas esferas de conciencia, a esa espiral, que en el camino de ascenso lo que nos está mostrando es un camino mucho más expedito hacia la iluminación, ¿viste? Así es, sí. Hacia eso que los argentinos están tratando de conversar siempre. Bueno, no lo superan porque ya lo están allá, ¿no? Pero no, eso es muy importante que lo entendamos, que en ese camino de ascenso
lo único que estamos logrando nosotros es precisamente renunciando a los egos, es volviendo a encontrar esas posibilidades potenciales, y es recuperar aquí una cosa fundamental, que es la onda partícula, es decir, entender que ahí, en esa posibilidad de la creatividad, está también la potencialidad de lo que no hemos revelado, porque eso es la creatividad, simplemente quitar el velo de lo que aún no conocemos. El ejercicio de tocar el timo, eso ayuda a activar el enlace con la epífisis. Claro. Eso sería tocar un nodo. Eso es tocar, no un nodo, dos nodos. Este es un nodo, cada chakra es un nodo. Este es un nodo, este es otro nodo. Pero si estás haciendo este ejercicio pulsado, ¿qué estás haciendo? Activando la epífisis y conectando con el timo. Exacto, no es esto, sino hacerlo pulsado. Es como generar esa onda de comunicación entre esos dos lotos de 12 pétalos. ¿Perdón? ¿Con alguna duración determinada? 2-3 minutos en el día es suficiente, y suele ser más que suficiente para estimular tu capacidad, no solamente de volver a ver la luz que existe en ti, sino, insisto, tal vez lo más importante, de reconocerlo. Generalmente, la gran mayoría de las veces, estamos perdidos en eso del reconocimiento. Y por eso decíamos la vez pasada, el 99% de los pensamientos de preocupación están ocurriendo por cosas que no han ocurrido, y peor aún, que no van a ocurrir. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros hacemos este movimiento tan elemental, lo que estamos de alguna manera es filtrando todos esos pensamientos que realmente no tienen mucho significado. Entonces aquí, a través de la creatividad, vamos tejiendo esa urdimbre, como les decía, y llegamos al equilibrio. ¿Sí? El equilibrio es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque el equilibrio no es otra cosa que la justa medida entre la tensión y la distensión. Y cuando hay un equilibrio, entonces empieza un camino muy bonito, que ojalá tuviéramos aquí todos los sentidos en esto que les voy a decir, que no es otra cosa que el proceso del despertar. Y el proceso del despertar es tan importante que muchas culturas se quedan entretenidas en describir lo que es eso. Por ejemplo, el budismo habla de que el despertar es el nirvana, así lo llaman ellos. O el budismo zen lo llama el satori. Esto no es otra cosa que el despertar, pero para el despertar es el silencio. O el hinduismo lo llama el moksha. ¿Sí? Moksha. Por eso dicen que no se escuche ni el sonido de una mosca, ¿no? Por favor. Hay otro, los chamanes lo llaman Wamenik, ¿sí? Es decir, cada una de las visiones de las distintas culturas lo que está es dándole la importancia al despertar. ¿Qué ocurre físicamente al despertar? A ver, tratemos de describir un despertar. ¿Cómo es eso? Cuando uno despierta, ¿qué hace? Abre los ojos. Abre los ojos o los párpados. Entonces abren los párpados, ¿cierto? Este yo creo que no se ve casi. Abre los ojos. Y entra la luz. Entonces entra la luz. Correcto. ¿Qué más ocurre cuando despertamos? Estamos conscientes. Ojalá. Pero digamos que bueno. ¿Dónde estamos? ¿Dónde Es un estamos? intento por conectarnos, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué más dijeron? Activamos respiración. Respiración. Sí, pero igual están dormidos. Más de lo que estaba. No es como algo No necesariamente. Yo con la actividad. Nos estiramos. Me pongo en actividad. ¿Sabe que estoy en alerta? Eso. Actividad y alerta. No, estoy en alerta.
En otras palabras, estoy pasando de un estado de quietud a un estado de acción, ¿sí? Y por eso entonces ese equilibrio entre la acción y la quietud es el que nos permite a nosotros entrar. ¿Qué hay entre la acción y la quietud? Pausa. Claro. Entrar desde el momento de la pausa en la conexión para poder despertarnos. Es decir, antes de despertar ocurre una fundamental, la pausa. Y por eso siempre decimos, la vida es cuestión de ritmos y el secreto del ritmo está en la pausa. Eso lo hemos repetido, yo creo que unas 124.403 veces ya. ¿Sí? Entonces, si logramos entrar en esa pausa, ya empiezan a ocurrir cosas absolutamente maravillosas. Porque si decíamos, es el vientre donde, digamos que Alberga el sabio. eso, que alberga el sabio, que además alberga la capacidad de imaginación y la creatividad, también es un punto de equilibrio donde se activa una cosa que se llama el código KG. Esto es de Connie Guerrero, quien fue quien describió ese proceso. Y este personaje lo que nos dice es que ese código KG no es otra cosa que una frecuencia específica y muy específica que nos permite tocar esa pineal o esa epífisis. Es decir, mientras no se llegue a esta frecuencia específica, no se va a sintonizar con la epífisis o pineal. Y si no conectamos con la epífisis o pineal, pues entonces no hay un verdadero despertar. Estamos en un estado de ensoñación, que es en el que nos mantenemos la mayor parte del tiempo, que es que el piloto automático encendido. Si ustedes detallaran solamente el día de hoy y describieran conscientemente las cosas que hoy hicieron, casi con seguridad no alcanzarían a describir ni siquiera el 10% de lo que hicieron. O sea, el 90% del tiempo estuvimos en el automático, en el piloto automático. Por lo tanto, en un estado, insisto, de ensoñación que es muy parecido al estado de Maya o al mundo de la ilusión. Y si estamos en el mundo de la ilusión, quiere decir que lo que estamos viendo no es real. Y si esto que yo estoy diciendo aquí es cierto, espero que me crean. Si esto es cierto, entonces significa que normalmente estamos viviendo en un mundo de ilusiones. Pero en un estado de meditación uno puede llegar a mantener al menos un momento así chiquitico de ese equilibrio. ¿Vos qué decís, hombre, Carlos? ¿No? ¿Qué decís vos? Sí. Hablamos de ese cuadro. Bien. Siguiente pregunta. Claro, es que está permanentemente consciente. Claro, Sino que hay momentos. Ojalá llegáramos a un estado donde estemos completamente conscientes todo el tiempo, en el instante de cada instante, como decía Siddhartha Gautama, el Buda. Pero el problema es llegar allá. Y en eso estamos. Por lo menos teniendo ya chispitas de silencio, chispitas de atención plena, de mindfulness. Dime. Digamos que en la meditación puede ocurrir esa frecuencia KG y digamos cómo se yo si llega a esa frecuencia. Me encanta esa pregunta. Para llegar a esta frecuencia, primero hay que hacer un entrenamiento, ¿sí? Normalmente el niño no aprende a trotar antes de gatear y de caminar, ¿sí? Entonces estamos en un proceso que nosotros llamamos de la búsqueda de ese silencio interior a través de la meditación, de aquietar el ruido para poder empezar a captar realmente lo que hay detrás de los sentidos, como lo veíamos ahorita. Hasta ahora nos hemos movido mucho por los órganos de los sentidos, que frecuentemente, insisto, nos engañan, entonces generan respuestas engañosas también. Y entonces vemos en el otro al enemigo, el que no está conmigo está contra mí, y viene el separatismo o el fundamentalismo, y vienen todas esas corrientes que hacen que no veamos lo que hay detrás de y nos perdamos esa capacidad de fusionarnos. Cuando finalmente tú has hecho la tarea, cuando has hecho ese proceso de meditación durante algún tiempo
cuando te has entrenado en ese proceso, generalmente cuando se conecta esa epífisis, tú vas a experimentar, primero, mucha mayor claridad en lo que estás observando, porque ya no te conectas ni con los 5 sentidos, ni siquiera con el sexto, que dicen que las mujeres lo tienen muy desarrollado con la intuición, sino con un 7º sentido, donde tú te conviertes en el objeto mismo de la observación. Ya tú no estás enfocándote allá, sino que es el objeto el que te está enfocando, porque somos uno. Entonces, en ese momento empiezas a sentir como si en el estado meditativo pudieras ir despidiendo, yo lo describiría como unas esferas de color azul índigo que van saliendo desde tu sexto centro y se van proyectando. Y muy frecuentemente cuando eso ocurre implica que conectaste de alguna manera una cosa que se llama el triángulo magnético de la cabeza, que es conectar la zona del tallo cerebral con la zona de la hipófisis y con la zona y del hipotálamo y con la zona de la epífisis. En ese triangulito, en la mitad del triángulo está la localización real de la epífisis. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se empieza a despertar esa epífisis, que estuvo muy dormida mucho tiempo, empiezan a activarse partículas inclusive de magnetita. Ahí tenemos pequeños cristales de magnetita que son como imancitos muy pequeños, pero le estoy hablando de una glandulita que ocupa tal vez lo que ocupa esta uña en mi dedo, ¿sí? Pero ahí, cuando se activan esas partículas de magnetita, es perfectamente posible que por inducción ese campo magnético inmediatamente active el campo magnético del corazón. Entonces ahí sí se potencia enormemente, porque ya el corazón atesora la mente y coordina a través de ese centro que es la pineal toda la posibilidad de interactuar con los otros, con lo otro, el entorno también, y por supuesto con nosotros mismos. Cuando estamos haciendo ese movimiento empieza el verdadero despertar de conciencia. Y entonces, de acuerdo a cómo tú te conectes, es posible que logres desarrollar actividades como la clarividencia o la clariaudiencia. Si se conecta en este sentido, es decir, estás conectando ese triangulito, pero hacia adelante, lo estás proyectando como si estuvieras llevándolo hacia el sexto centro, es decir, hacia el frente. Y ahí estás conectando en este mismo sentido el órgano de la visión, pero ya no el ojo como tal, el globo ocular que se conecta con un nervio óptico y se proyecta allá en la corteza occipital, sino que se proyecta mucho más allá del cuerpo físico, y por eso logramos ver muchas cosas que es posible que aún no hayan ocurrido, sino que van a ocurrir. Es lo que llamamos la clarividencia. Pero si se conecta desde los oídos, entonces se está conectando en este sentido hacia el alma, pero hacia los oídos, y es lo que se llama la clariaudiencia. La gente que escucha que hay alguien que le hacen un dictado y recibe palabras muy especiales en un momento en el que dice, wow, aquí qué pasó, quién estaba escribiendo, esto lo escribí yo, y entonces muchas veces se quedan sorprendidos porque hay tal perfección en esas palabras que dicen, estas palabras no son mías. O alguien que dice, yo siento que hay una voz que me dice, hagamos esto, pero no es el esquizofrénico, ¿no? Es entender que es una dimensión de conciencia mucho más allá. ¿Vamos hasta ahí o no? Sería estar en inspiración. Sería estar inspirados más que en inspiración, y estar inspirados significaría estar en el espíritu. Si entendemos de esa manera ese proceso, sí. Pero ojo, no lo entendamos o no lo comprendamos desde el intelecto, porque cuando se trata de ponerle mucha razón a la cosa, frecuentemente nos perdemos precisamente en todos esos paradigmas la posibilidad de despertar. Por eso hay que simplemente fluir. ¿Y cuándo me voy a iluminar? ¿Quién sabe? Yo, la verdad, tardé un poco, ¿no? No, miren, estamos en ese proceso, nos conocemos como la ferviente aspiración, o los aspirantes a eso. Posiblemente nos demoremos quién sabe cuántas vidas más en llegar a ese estado, pero estamos en un proceso de ascenso, y en ese proceso de ascenso ya nos vamos identificando. Íbamos entonces en el equilibrio, y en ese equilibrio decíamos es muy importante conectarse con este código KG, y cuando uno se conecta con ese código KG ya le empieza literalmente a estorbar el ruido externo. Ojo, cuando yo hablo del ruido externo
no solamente estoy hablando de ese carro que pasó, también estoy hablando de lo que permito que los otros generen en mí cuando yo los empodero. Eso es un ruido externo. Cuando yo digo, es que este me sacó la piedra, o yo le entregué la piedra para que me la sacara. Todo lo que pasa es porque uno lo permite. Así es. Entonces, si estamos en esa actitud, yo ya identifico que el otro no tiene poder sobre mí, a menos que yo lo empodere. ¿Sí? Si yo lo empodero, empiezo a ocurrir reclamo. Pero lo más importante, empiezo, si estoy eliminando ese ruido externo, empiezo a eliminar el ruido interno también. ¿Y el ruido interno qué es? Las emociones. Las emociones no resueltas. Ojo, porque las emociones hay que sentirlas, pero no reprimirlas, insisto, contenerlas pero no reprimirlas, que es bien distinto. Cuando estamos logrando llegar acá, entonces esto es como, digamos que el equivalente es el viento del desierto en el viajero fatigado, como el que no soporta la conversación incesante de quien ama el silencio. ¿Me entienden esa expresión? Mejor dicho, el viento del desierto en el viajero fatigado es lo mismo que lo que le ocurre al amante del silencio cuando la conversación es incesante en quienes están ahí alrededor. Es decir, ese que está buscando ese silencio interior necesita acallar un poquitico lo externo. Entonces, cuando yo digo la conversación incesante, es la conversación necia. El verdadero, digamos que el verdadero despertar está en no pronunciar palabra ociosa. Cuando se pronuncian muchas palabras, se está haciendo ruido. Cuando se pronuncia la palabra justa y necesaria, además cargada de una sana intención, estás facilitando la comunicación. Cambio de ruta. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo ahí en ese momento? Imaginemos que surge en ese momento una zona muy especial del cerebro que se llama el hipocampo. ¿Alguien sabe qué es el hipocampo? ¿O para qué sirve esto? La memoria. Para la memoria, para la atención y, en síntesis, para el aprendizaje. Y entonces se han hecho experiencias muy especiales donde se exploran poblaciones de ratoncitos, ¿sí? Y resulta que a una parte de esos ratones se les da un tratamiento normal, pero a la otra parte de los ratoncitos se les da el mismo tratamiento, pero se les somete también a 2 o 3 horas en el día de silencio absoluto y total, ¿sí? Es decir, los alejan de cualquier fuente de ruido. Y miren lo que ocurre en los ratones. Este hipocampo se empieza a hipertrofiar, empieza a crecer. En el silencio. En el silencio. Esto es muy lindo. Pero ya quiero oír las deducciones que hay detrás de eso entonces. ¿Qué implica eso? Si yo les digo que el hipocampo... No, se empieza a ampliar todo lo que se va a captar de memoria, aprendizaje, se aumenta la capacidad del hipocampo. ¿Y si se atrofia el hipocampo? ¿Se atrofia el hipocampo cuando qué? No, es decir, o sea, ustedes dicen en el silencio, cuando los ratoncitos se atrofia el hipocampo, entonces tiene que ser sustituido por la misma. A ver, eso, no, yo no dije se atrofia, se hipertrofia, que es exactamente el movimiento contrario, es decir, se crece el hipocampo. Atrofia es decrece, se contrae, ¿sí? Aquí al contrario se hipertrofia. Y yo estoy diciendo que el hipocampo sirve para la memoria, la atención y el aprendizaje. Más aprendizaje. Estamos diciendo que en el silencio hay mucha mayor capacidad de aprendizaje.
En cambio, si el silencio hipertrofia el hipocampo, ¿el ruido qué hace? Ahí sí, La atrofia. lo atrofia. Y si se atrofia el hipocampo, quiere decir que aprendemos menos, somos capaces de poner menos atención y se nos empieza a alterar la ¿qué? Sí, Rocío, la memoria. Y si se nos empieza... Claro, por supuesto. Claro. Mira, yo te voy a poner a hacer esa experiencia. Trata, y esto es un reto, de verdad, trata de aislarte, así sea unas horas en la semana, de un día, ni siquiera de todos los días. Lo ideal sería de todos los días. Pero te estoy poniendo un reto que sea fácilmente cumplible, por lo menos al principio. Y aíslate 2 o 3 horas, pero aíslate de verdad de todo el ruido externo. Incluyendo libros, incluyendo música, incluyendo todo. Es silencio. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Medita 3 horas diarias. No 3 horas diarias. Aunque se hacen estas pruebas con simulaciones de ratones, podría hacerse esto mismo con grupos de niños, por ejemplo, que es donde debería aplicarse el aprendizaje. Pues imagínate si no. Y por eso para los niños, ojo a esto, por eso para los niños es tan importante que entren en ese momento de la pausa. Pero resulta que el niño de hoy no se quiere dormir porque pierde mucho tiempo. ¿Sí? Y con el agravante de que muchos papás, entonces para desencartarse de él, le están dando su iPad y su cosita esta para que se entretenga un buen rato, pero sin que me moleste a mí. Yo no creo que nada, está entretenido y pasó 2 horas ya metido ¿sí? Entonces está hipertrofeando el pulgar y seguramente las áreas de los pulgares aquí en el cerebro, pero ¿qué está haciendo? ¿Ruido? Eso es otro ruido, ¿sí? Por eso es tan importante. No solamente en los niños, pero lo menciono porque cada vez es más frecuente que los niños, en lugar de acostarse como nos acostaban a nosotros a las 9 de la noche, como a más tardar, ahora se acuestan a las 11, 12 y hasta un poquito más. Antes, cuando no había la luz y se iluminaban con velitas, entonces la gente se obligaba necesariamente a meterse a su casita y a su cuarto muy tempranamente. Eran muy buenos madrugadores, es decir, cuando el sol, cuando la luz se empezaba a salir, ellos también se empezaban a iluminar. Ojo con lo que estoy diciendo, que es que esto simbólicamente es muy lindo. Hemos perdido eso por la modernidad. Yo no estoy atacando la modernidad, por supuesto necesitamos muchas cosas de la modernidad, pero hasta dónde nos estamos esclavizando y hasta dónde estamos alterando nuestras vidas por la modernidad o poniendo como disculpa esa modernidad. Si antes nos obligamos a acostarnos a las 7 u 8 de la noche y nos despertábamos a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, ¿qué estábamos haciendo? Siguiendo un ciclo normal y natural que la Tierra misma nos lo está brindando, ¿sí? De oscuridad y claridad. ¿Qué nos estaba diciendo? Que era muy necesario volver a hacer el movimiento de la respiración, que es la misma respiración planetaria. Cuando ocurre la luz y la oscuridad, la noche y el día, estamos haciendo esos mismos ciclos y haciendo una pausita antes de que salga el sol, ¿sí? Entonces, si eso está pasando, empiezan a ocurrir cosas muy bonitas. Santi. Vale, bueno, en ese proceso de aislarse para estar en el silencio absoluto, puedes tratar de acallar todo el ruido externo. ¿Qué tal es, de pronto, pues, en mi experiencia, como para callar todo el ruido externo, estar debajo del agua es como la mejor opción, porque eso como que frena todo el ruido? ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan...? Esa es una posibilidad. El problema es que estar debajo del agua aparentemente te eliminaría el ruido, pero resulta que en el agua el sonido se transmite 5 veces más que en el aire. O sea, el agua es un conductor del ruido mucho mayor que el aire todavía. Entiendo a lo que tú te estás refiriendo, Santi, supongo que estás diciendo, por ejemplo, a alguien que le gusta bucear o a alguien que le gusta hacer inmersiones y apneas. ¿Qué está haciendo? Está tratando de encontrar esos, pero obviamente de otros ruidos. Hombre, tengo que salir a respirar en tanto tiempo porque si no me voy a ahogar. Eso es un ruido, ¿sí? Entonces, aquietarse es simple y llanamente eso. Estar en un estado contemplativo, donde todo eso que hay afuera
pero sobre todo acá adentro entra en ese estado de pausa. Que nada ni nadie te perturbe. Así es, así es. Entonces, si estamos logrando esto, si ese hipocampus se está activando para la memoria del aprendizaje, ¿qué está ocurriendo normalmente cuando vamos envejeciendo y perdimos la memoria? Que no estamos conscientes, no estamos despiertos. No estamos despiertos y además, ¿qué? ¿Estamos acumulando qué? Ruido. Hemos ido acumulando basura, eso es. Y la basura no es otra cosa que ese ruido. Entonces, ¿ese ruido qué es? Esta emoción que yo me guardé. El marido maltratador, el insulto que pegó la otra, el requerimiento de la DIAN, la plata para mercar, la plata para pagar el arriendo, tengo que terminar esta labor, tengo que terminar la universidad, todo esto es ruido. Es una cantidad de ruido que estamos emitiendo. Por eso el niño, porque todavía tiene un cerebro sin estrenar, es capaz de abstraerse por completo, y cuando está en una sola cosa, está jugando con el carrito, él está ahí. Y la vuelta es el carrito. Mateo. ¿Ah? Y estaba aquí metido por completo. Eso es estar inmerso. Ahí sí. Esa es una buena inmersión, ¿sí? Y por eso en procesos de aprendizaje, por ejemplo de idiomas, se habla de que te hacen una inmersión total, por ejemplo. Te meten en una cosa que es únicamente eso. Entonces, acallar el ruido es meditar. Y meditar es hacer una sola cosa a la vez. Ojo, es la pausa activa. Dime. Entonces la música para estudiar, pues si uno pone música, pues paralela al estudio, ¿me explico? Muy bueno para estudiar, pero no para eso. Pero el ruido, O sea, lo que dicen ahora la multitarea. Cuando yo te estoy diciendo, evita el ruido externo y por supuesto el interno, pero el ruido externo también es la música. Ojo, no estoy diciendo que la música sea mala, no. Y que quede eso claro. En un momento donde estás buscando la quietud, trata de quitar la mayor cantidad de estímulos para tus órganos de los sentidos. Por eso lo que empecé haciendo ahora, cuando les decía, es observar sin perturbar, es escuchar sin interrumpir, es captar el olor sin robarse el aroma, es calmar el mar de las emociones. Estoy tocando todos los órganos de los sentidos, ¿sí? Estoy tocando el sentido de la vista, del oído, del olfato, del tacto, del gusto, inclusive si lo quieren ver desde ese punto de vista. Entonces lo que estamos es tratando de acallar ese ruido de los órganos de los sentidos para más bien darle sentido a los sentidos. Eso suena como un juego de palabras, pero es tremendamente profundo lo que les estoy diciendo en este momento, porque el que está dándole sentido a los sentidos, lo que está yendo mucho más allá de lo que las limitaciones físicas nos ponen. Entonces, maravilloso los órganos de los sentidos para la comunicación normal y de la cotidianidad, pero cuando pretendemos entrar en un estado mucho más trascendido de conciencia, en una octava de información mayor, es necesario que haya una disminución notable de los estímulos externos. Si evitamos esos estímulos externos, entonces empezamos a entrar en esa pausa interior. Si eso ocurre, entonces también estamos depurando la información. Y aquí viene otra cosa muy importante. Ya lo hemos dicho, hasta el 90% de los pensamientos del día a día son repetitivos. Imagínense cuánta basura hay ahí. 60 a 70 mil pensamientos diarios, de los cuales 90% son repetitivos, son inútiles por completo. Si empezáramos a eliminar un pequeño porcentaje de esos pensamientos inútiles, eso significa depurando esa información, empezaríamos a encontrar una cosa maravillosa, que es la casi que necesidad de descansar, de hacer la pausa. Si encontramos eso, entonces despertamos la inteligencia, la creatividad y, ojo a esto, la seguridad. Si no hay silencio, yo no puedo sentirme seguro, ¿sí? Imagínense ustedes, van a cruzar la calle y empiezan a pasar
carros pitan, ba, 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 ba. Ustedes están tan alerta a cada ruido que se sienten incapaces de cruzar. ¿Por qué? Porque los está amenazando un estímulo supremamente fuerte que hace que no se logren centrar en lo que está ocurriendo. Lo propio ocurre con imágenes visuales. ¿Cuántas veces no ocurre la caricatura? Va un tipo caminando, ve la pelada, ¡pum! El poste lo ataja, ¿cierto? Y ahí ocurre alguna cosa. ¿Qué? Los pobres hombres indefensos. Otra cosa no. Bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? Si se logra depurar esa información, se empieza a eliminar finalmente el ruido. Sí. Se depura la información, entonces para esta gente de matemáticos, los científicos, los filósofos que son concentrados en una cosa y usted les habla, no oyen, no ven, no entienden, sino que están ahí, y si están se fueron para una discoteca o donde sea, pero no están allá, cuando de pronto resolví eso, y están en la discoteca, todo el mundo, y ve, ya descubrí esta cuestión. Me encanta eso que está Eso, diciendo. pues, eso... Mejor no lo hubiera escrito yo. Ese es el verdadero descanso. Por eso muchas de las respuestas a tus interrogantes ocurren durante el sueño. Por eso la brisa de la mañana tiene algo que contar. Tiene algo que contar. Ese que se despierta a las 2 o 3 de la mañana en lugar de pelear con el sueño, escuché eso, la brisa de la mañana tiene algo que contar. Frecuentemente cuando uno despierta en ese momento es porque hay algo que está respondiendo a una inquietud que planteaste o ese mismo día o una semana atrás y simplemente estaba esperando que entraras en ese silencio para volver a surgir. Y la respuesta que estás obteniendo la estás obteniendo desde ahí. En ese ejemplo que pusiste está perfecto. Pero hay una... Entonces, perdóname, tú lo dijiste de una manera muy bonita. Yo no sé si caíste en cuenta de tus palabras, pero dijiste, y el matemático está ahí, metido en una sola cosa. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se llama eso? Más allá. Meditar. Meditar. Ya dijimos, meditar es hacer una sola cosa a la vez. Entonces, ojo, meditar no es levitar necesariamente. Meditar no es estar con una sotana y no. Eso es una posibilidad, ¿sí? Y de pronto hay gente que hace ese tipo de meditaciones con un mantra determinado y perfecto para alinearse. Pero meditar es simplemente hacer una pausa activa, que es, en otras palabras, hacer una sola cosa a la vez. El ama de casa, cuando está haciendo esa torta rico y está batiendo y los huevitos y la harina y el azúcar y está embelesada con eso, es una meditación, siempre y cuando esté ahí centrada, no haciendo esto, ay bendito, cuando ya termine para poder ir al supermercado a comprar esto, bendito, tengo que ir a pagar, ay ya va a llegar aquel, ya. Por eso la costura es una... No le quedó buena. Sí. La costura, el ejercicio, o tocar una guitarra, o cantar, eso es hacer una sola cosa a la vez. ¿Sí? Pero yo veo, no sé, yo veo ahí como una contradicción. Por ejemplo, en las personas que están haciendo una sola cosa, hay algunas personas que eso es constante. Es decir, que no hay un compartir. ¿Por qué? Porque no están solamente centrados en lo de ellos, exclusivo. Entonces yo veo ahí un problema. Ahí lo estás viendo, ojo a eso, no desde la contemplación. Estás juzgando ese acto de él, que estás emitiendo un juicio y por lo tanto entonces tú no estás en la quietud. Para ti puede ser que esto es inoperante. ¿Cómo es posible que alguien esté metido en eso y no comparta con nadie? Ese es tu punto de vista, pero el punto de vista del que está ya metido es: yo tengo una misión. Vuelvo y les recomiendo esa serie. Yo la entendí, la transmiten varias veces en la semana, yo no sé, yo ayer la vi 8 horas seguidos. Genius, y habla de la vida de, o sea, genius, pues, ¿no? En buen paisa. ¿Sí? Pero Alejo, lo que ella dice, entonces es el ego. Perdóname, yo termino con esta idea. Cuando eso pasa, el tipo estuvo tan absorto para poner una pendejadita que uno la ve muy fácil, ¿sí? Y
Y entonces uno dice, esta pendejadita para escribir 4 letras o 3 letras y un numerito se tardó toda una vida, ¿sí? Pero toda una vida donde estaba metido en eso y sí, según ese documental, descuidó mucho la relación con los hijos, con su esposa. Exactamente, eso es lo que yo Pero digo. Pues ahí que- pero puedes desconocer que fue un super genio y que eso cambió la vida de este universo. ¿No? Ahí está. Su misión era esa. Entonces yo no entro a juzgar porque eso es mi ego el que me dice este no hace lo que a mí me gustaría que hiciera. Hay gente que tiene una misión. Y entonces, ¿qué está haciendo? Cumpliendo su misión, haciendo parte del plan divino. Cuando decimos en la gran invocación y que cada quien pueda cumplir su parte, estamos diciendo respeto profundo por lo que al otro le corresponde. Entonces vuelvo y te digo, no entramos a juzgar, no, eso es parte de su misión. Que para ti sería mucho mejor tenerlo al ladito y no creando la fórmula de la relatividad, sí, posiblemente, pero esa es tu visión, tu punto de vista, que es la visión de un punto, no del contexto. ¿Me hago entender? Sí, el ego de ella. Entonces, ¿qué ocurre en este tipo de circunstancias? Entonces cada uno hace lo que quiere y listo. Que le da la gana. Porque es su misión. No, Me parece ojo a eso. Sí, me parece como contradictorio. Ojo a eso. Imagínense que aquí, no, yo estoy aquí ocupada cosiendo. Sí, sí, porque yo digo, yo estoy en mi casa, estoy cosiendo. Y yo estoy ahí cosiendo, tranquilita. Bueno, es que no hubo almuerzo, no hubo casa de entrada, no, porque es que yo estoy cosiendo y estoy cosiendo. Y entonces, no me combinan esas cositas. Así. Entonces, Está inmersa en la costura. sí, No para nada más. Después de ese regaño, no. te voy a decir esto, mira, ojo, tú estás haciendo una cosa dentro de un engranaje al que perteneces, por eso te puse aquí esta palabrita, ya la borré, interdependencia, ¿sí? Si estás en esa interdependencia, entonces no significa que sea bueno, el otro está pegándole un tiro a otro y está en una sola cosa y eso es meditar, no. Entendamos eso en el sentido adecuado de la palabra y de lo que hay detrás de eso. Entonces no significa ni mucho menos que es que cada quien haga lo que le dé la gana, porque eso sería generar un caos. O sea, si estamos en ese engranaje, significa que ese engranaje está pasando de un caos a la emergencia de un nuevo orden. Esa es una ley de la física que se llama la negentropía. La negentropía lo que está haciendo es permitirte pasar del caos a un nuevo orden. Entonces eso que estás diciendo es quedarse en la negentropía, no, es escudarse. Entonces yo no voy a hacer un almuerzo porque me dediqué a coser y a mí me dijeron que hiciera una sola cosa a la vez. No te vas a volver acá. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, Margara? Sí, yo creo que ahí como la diferencia viene a ser como estar ahí inmerso en lo que tenga que realizar o cualquier acción, es porque de alguna manera uno está sintiendo esa gran afinidad, ese gran gusto, esa gran necesidad de sentirse pleno, que está generando impacto en nosotros. Los otros pueden ser los más cercanos como la familia o en el campo pues como laboral o lo que Ahí sea. viste con ese clave. Cuando tú dices impacto, eso es creando un nodo. Eso es un nodo. Un impacto es un nodo. Un impacto no necesariamente es el pepazo que le pegó el cercano, no. Un impacto es la manito de la mamá en la barriguita del bebé que le está oliendo. Eso es un impacto. Eso es un tremendo nodo de amor que hay ahí a través de esa posibilidad de comunicación en sus manos, ¿sí? Un nodo muy importante es proyectar un pensamiento positivo para ese hijo que se te fue a vivir a otro sitio y estás angustiada y preocupada por él. En cambio decides, nada, te mando la mejor de las energías para que puedas estar ahí, ¿sí? Entendamos eso en la verdadera magnitud, porque si no nos quedamos, por supuesto, en una discusión absurda, porque se sale pues del engranaje, insisto, en el que está metido todo esto, ¿sí? Pero importante esa interpelación, porque no debe quedar esa duda. Es que es como el decir que las cosas no son como parecen, sino como tú las quieres mirar. Así es. Desde el punto de vista tuyo, claro. No, pero desde el punto de vista de los demás, por ejemplo, tu marido, lo que sea, entonces ya es problema de ellos cómo van a resolver su problema de comer. Exacto.
es rescatar la posición del observador. Y rescatar la posición del observador es rescatar lo observado, porque el observador es el que crea lo observado. Entonces tengamos en cuenta que tenemos que partir de una premisa cierta para tener un resultado cierto. Si partimos de una premisa cierta, falsa, obviamente no vamos a llegar a un resultado. Entonces tengamos muy en cuenta eso. Y les decía que lo último es, entonces, en ese proceso, eliminar el ruido. Yo insisto, cuando se elimina el ruido, se está activando el hipocampo. Si eso es verdad, ¿qué será o qué posibilidad habrá de que alguien empiece a recuperar la memoria cuando se vio alterada por alguna circunstancia? Mucha. ¿Qué le aconsejarían ustedes a esa persona? Silencio. Silencio. Respiración. Respiración. Cuando hacemos la meditación, tal vez en qué es lo que más insistimos aquí, La respiración. en la respiración. Traten ustedes de hablar si están absolutamente conscientes en los movimientos inspiratorio y expiratorio. ¿Pueden hablar? No, no. Por eso cuando el papá sabiamente le dice a uno cuando está desesperado, respire mi hijo, respire, le está diciendo, vea, no emita palabras, no se deje engañar por los órganos, entre en ese estado de quietud. En otras palabras está diciendo, medite mi hijo, pero como todavía no sabíamos, entonces nos está diciendo, respire mi hijo. Es una manera de decirnos, entremos en la pausa, ¿sí? Entonces entrar en la pausa implica empezar a obtener claridad a las respuestas. Por eso no nos perdamos la posibilidad de respirar. Descríbanme físicamente un tipo tenso, ¿sí? ¿Qué hace un tipo tenso? ¿Cómo lo identifican? ¿Ustedes cómo identifican que alguien está tenso? No. ¿Sí o no? ¿Qué hace? Tenso, ¿Qué hace? pues como rígido. Bueno, ahí yo voy a hacer lo que estás haciendo. Levantaste los hombros, ¿esto es cierto o no? Sí, el que está tenso normalmente levanta los hombros. Y cuando levanta los hombros, físicamente, necesariamente tuvo que enfocar su capacidad de ventilación. Entonces, está hipoventilando, pero no un minuto ni dos, sino de manera crónica. Entonces eso significa que está hipooxigenado mucho tiempo, ¿sí o no? ¿O no? Sí. ¿Qué más hizo? Aprieta la mandíbula. Apretó la mandíbula, que está tenso, está haciendo esto, porque yo esto no me lo trago y yo no me trago la oído y es sí, y cuando está haciendo eso que está apretando aquí además de la mandíbula. Los La temporales. articulación temporomandibular y además que aquí El tallo el tallo cerebral, y entonces se está alterando el cerebelo y ese cerebelo es el que controla los movimientos finos, entonces significa ya para firmar yo me voy a tener que poner así. Entonces el que ha estado tenso crónicamente frecuentemente empieza a hacer un movimiento parkinsinoide, ¿sí? ¿Por qué? Porque está alterando crónicamente esa zona del hipocampo, pero además está así y haciendo ¿qué más? Apretando las manos. Apretando los puños, ¿sí? Como preparados a dar duros golpes, morir o vencer, decía Julio Iglesias, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese tipo de movimientos? No es otra cosa que evitando la posibilidad que nos ponían a hacer. Bueno, por lo menos el 70% de la población de los que estamos aquí en educación física, ¿sí? ¿Qué nos ponían a hacer? Esto. Sí, inhale, exhale. Pero entonces no nos vayamos muy allá, porque entonces habrá uno que diga que es sardino, así como yo. Y entonces, ¿qué pasa? Que es que a mí eso no me tocó. Va al gimnasio. ¿Qué le dicen en el gimnasio? Cuando está haciendo barritas o pesitas o algo, aprende a respirar. Y entonces, inhale, bota allá, cuando baja, inspira. Y está haciendo los dos movimientos, otra vez está recreando esos dos movimientos. Y observen ustedes, de verdad les pongo esa tarea, observen en estos días de manera desprevenida a su compañero de trabajo, a su hijo, a su esposo, al que está ahí cerquita, a ver cómo está. Incluso obsérvense en este momento entre ustedes y van a ver que algunos están así, ¿sí? ¿Qué significa? Que es que ha habido tensión crónica. Cuando hay mucho ruido, entonces ¿qué ocurre? Que cuando hay mucho ruido se incrementa
la producción de una sustancia muy importante que se llama el cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés por excelencia. Pero además de eso, empieza a haber una cosa muy importante en medicina que se llama hipertensión arterial. ¿Sí? Cuando se eleva el cortisol o cuando hay mucho ruido. Entonces, la gran mayoría de la gente, miren pues lo que esto implica, ojalá lo deduzcan, porque yo quiero que las neuronas ahí salgan en ebullición. Si estoy hablando que el ruido puede generar hipertensión. ¿Y la hipertensión qué es? ¿Alguien me puede definir qué es una hipertensión? Pues el nombre lo dice. Es un aumento de la presión sanguínea y ocurre porque normalmente el vasito que normalmente tenía esta dimensión se estrechó y en lugar de salud hace esto, se contrae. Lo mismo que estábamos haciendo aquí y aquí ocurre en las arterias. Las arterias son el sparring de las emociones. Entonces hay una emoción tóxica tras otra, y una preocupación, una angustia, una ansiedad. Tengo que entregar este trabajo mañana y tengo que correr y no voy a alcanzar el tiempo y estoy en el hueco, tengo que llegar al tiempo, Todo esto está haciendo que esto ocurra. Y entonces el endotelio, que es la capa interna de las arterias, se empieza a endurecer. Y ocurre una cosa que llama la ateromatosis o la arteriosclerosis, se endurecen las paredes de las arterias. ¿Y cómo es más fácil que pase la sangre? ¿Por una cosita que está así blandita? Sí. ¿O por una cosa que está rígida? Por supuesto, en esa segunda opción es mucho más complejo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la hipertensión finalmente, ¿qué es? Ruido. El tinnitus. El tinnitus es otra manifestación de lo mismo. Esto está haciendo que finalmente el zumbidito en el oído hace que el oído no escucha, entonces canta. ¿Sí? Y ese tinnitus dicen que no tiene cura. ¿Quién dijo eso? Me permito dudarlo, ¿listo? Tengo derecho, ¿no? Bueno, entonces lo dudo. ¿Y sabes cómo curar? Después de haber conseguido pues la condición de las arterias, escuchemos, por favor, escuchemos. Después de haber obtenido esa condición de que las arterias se hayan endurecido, uno por medio del silencio y del despertar puede conseguir también que las arterias vuelvan a su estado de... Allá, esto es lo que yo quería que dijeran, esto que acaban de decir, pero por estar haciendo ruido no lo escucharon. Pero es interesante que eso es muy importante. Miren lo que él dice. Que si por medio del silencio y el despertar uno puede conseguir que las arterias ya después de estar rígidas vuelvan a su estado normal de flexibilidad. ¿Ustedes qué creen de esa pregunta? Sí. Claro. Si se despierta, ojo a lo que dije por aquí, despertar. Si hay un despertar de conciencia, ese despertar de conciencia implica ¿qué? Implica eliminación de ruido. Si hay eliminación de ruido, pues no hay secreción de cortisol, no hay hormonas del estrés, y eso significa, yo en lugar de estar rígido, así como lo cree, en el spin de la conciencia lo puedo volver. ¿Sí? Y por eso, tal vez la primera experiencia que se hizo en Occidente, cuando Maharishi trajo la meditación a Occidente, en algunos pueblos de Estados Unidos empezó a hacer experiencias con gente que empezaba a meditar. Y los primeros cambios que ocurrieron al empezar la meditación, estoy hablando de apenas 3 semanas después de estar haciendo meditación, empezó a mejorar los circuitos del sueño. Claro, no hay ruido aquí atrás, sustancia reticular activante que activa el sueño. 2, disminución significativa, mucho más allá de un placebo, en las cifras de presión arterial. 3, miren lo que ocurre. Demostró que cuando la raíz cuadrada del 1% de la población asume una actitud determinada de meditación, se disminuyen los índices de criminalidad hasta en un 40 y pico %, muy por encima también de las cifras placebo. ¿Qué implica esto? Hombre, que necesitamos volver a eliminar el ruido. Es tan sencillo como eso. A ver si de pronto me hago hacer entender. Cuando se llega en un proceso de meditación, pues yo medito ya hace varios años y he sanado enfermedades a través de eso, pero ¿qué hay en la mente
que logren salir, como el ego, como que se creciera y pusiera otras pruebas, qué hay que hacer allí, qué es... En realidad no es el ego, es lo que se describe como los nudos de tensión. Frecuentemente cuando tú desatas un nudo, te encuentras que había otro nudo ahí y que hay cosas que quedaron grabadas en ese subconsciente, en el ruido de las emociones, en ese subconsciente, quedaron allá. Entonces, ¿qué pasa? Que, ya lo hemos dicho, el que se atreve a hacer preguntas debe estar dispuesto a recibir respuestas. Entonces, posiblemente desatas una, pero surge otra pregunta, hasta que finalmente la frecuencia de todas esas cosas es cada vez menor, ¿sí? Y entonces, al principio, empezaba a meditar, a los 5 minutos te empezaba a rascar, te daba tos, te movías, esto era imposible, ¿sí? ¿Por qué no me respetan este momento? Que es que yo les dije que quiero meditar y Alejandro me dijo que meditara. ¿Sí? Y resulta que es que cualquier pequeño ruido simplemente te captó. ¿Por qué? Porque estás en otro planeta, simplemente estás en una hiperfunción de tus órganos de los sentidos que están captando cualquier ruido externo que haya, y ni qué decir de los ruidos internos. Entonces, ¿qué implica esto? Un entrenamiento, ¿sí? Es tan sencillo como eso. Nadie que empezó en el gimnasio por primera vez, el primer día levantó, yo qué sé, no sé cuántos kilos, sino que empezó por pesos pequeños, a lo mejor por repeticiones más que volumen, hasta que empezó a dosificar el aire, empezó a hipertrofiar su masa muscular y finalmente logró captar esa masa muscular para permitirle hacer un esfuerzo cada vez mayor. Entonces hay metas que va superando, pero digamos que eso no se logró de la noche a la mañana. Hay un proceso de inscripción de circuitos neuronales donde el cerebro, el gran gobernador, está activando todas sus funciones para poderse comunicar con el otro. Y por ejemplo, el gran general de la armada, como se le dice al hígado en la medicina tradicional china, a mí me parece bonito, es muy lindo. Ese gran general de la armada lo que está haciendo es, en coordinación con el cerebro, permitiendo que haya la circulación, y le envía esa madera al fuego, ¿sí? El hígado nutre al corazón, ¿sí? Pero ¿cómo lo hizo? Desde esa posibilidad del entrenamiento. Si hubiera mucho ruido, una hepatitis, eso es un ruido, ¿sí? Que puede ser tóxica, puede ser metabólica, puede ser por 50.000 cosas. Entonces, esa hepatitis que está haciendo, que itis significa inflamación, hay demasiada madera, entonces si le echamos demasiada madera al fuego, ¿qué pasa? Que se sube demasiado. Y por eso, cuando hay una ira grandota, emoción que maneja el hígado, se puede disparar el corazón e incluso infartarse. ¿Por qué? Porque le echamos demasiada leña al fuego. En cambio, el que ha sabido manejar esos ritmos y esas pausas, frecuentemente no permite que se logre llegar a tal grado de perturbación que genere una catástrofe como la que les estoy describiendo, sino que ya generó suficiente energía de reserva porque hizo ese estado meditativo, juiciosamente entrenó con disciplina, que es que coherencia, identidad, propósito. Y la otra. Entonces, el que tiene esa disciplina, coherencia, identidad y propósito, ¿qué está haciendo? Está inscribiendo nuevos circuitos para que en el momento en que llegue la ofensa diga, yo puedo hacer la maniobra del torero, ole, ¿sí? El otro la recibe de frente, venga pues a ver, papito, venga, ¿sí o no? Entonces empieza el encuentro que no debía, más bien el desencuentro, ¿sí? Y eso es lo que pasa finalmente. Vamos hasta ahí, dime. A mí me estaba hace como 4 años, me empezó como una especie de pinitos, pero fue por el Vital Play. Eso es como esa máquina que es para hacer ejercicio, y yo la puse como en revoluciones muy altas y me estaba afectando. Y la única manera de bajar, yo no lo volví a utilizar esa máquina, porque por un lado me daba miedo, pues ese ruido era impresionante. Solo con meditación y con los libros de Wanda puedes silenciar eso. Ahí está tu respuesta. Bien. Y es cierto, el que está vibrando demasiado, ¿qué está haciendo? No solamente vibran las rodillas, aquí está, de hecho es el mejor amigo del ortopedista de ese aparatico, porque daña mucho las rodillas. Entonces, ¿qué está haciendo? En medio de toda esa vibración, todos los cristales que están en los huesitos también están llegando aquí al tallo cerebral, y también están llegando aquí, y también están llegando a cualquier parte del organismo. De hecho, se ha demostrado que algunos de esos instrumentos, aún en ese proceso de vibración tan intensa como el
taladro ese que manejan cuando van a romper una calle, puede producir lisis de los glóbulos rojos, o sea, ruptura de los glóbulos rojos. Y hay gente como ellos que sufren de anemia, pero no porque no tengan hierro, sino porque literalmente destruyeron muchos de los glóbulos rojos con ese patrón de... ¿Habrá quien me para aquí? ¿Sí? Bien. Dudas, preguntas, inquietudes, observaciones, anotaciones, acotaciones o apuntes. Saca la basura. Yo en estos días tuve una experiencia. Como ha estado haciendo tanto calor, estoy llegando a la casa y siempre mucha, pues, y me recosté. Siento una frescura muy grande. Y mientras me desacaloraba, hice meditación. Pero hice una meditación de una manera que no la había hecho así. También quise como despojarme del cuerpo, como si fuera un vestido, pues en la meditación. O sea que quitándome ese vestido donde están todos los sentidos y todos los órganos y quedar como quedé como en un ambiente o en una casita solo espiritual, donde podía incluso pues decir si hay este cuerpo con todos los poderes que tienen los ruidos. Y empecé a sentir una tranquilidad. Perfecto. Y como que ese ego ya no sufría en el día que había sufrido ese ego, ya no sufría. Técnicas de meditación hay tantas como seres humanos hay. ¿Sí? Y fue muy, pues, me gustó esa técnica. Perfecto, esa es una técnica maravillosa, bienvenida, es otra posibilidad, hay muchas posibilidades. Insisto, lo único que estamos pretendiendo hacer en un estado de meditación, aquietar el ruido de las emociones, no es otra cosa. Volver a entrar en ese momento de pausa. El problema es que más bien mañana medito, ahora no tengo tiempo, ya no se hizo la pausa. Ya no se hizo la pausa. Y mañana entonces, cuando renovamos ahora sí el compromiso, pucha, me pusieron una reunión justo a la hora que yo iba a meditar. Nunca falla, eso nunca falla, ¿sí? Ustedes se bañan todos los días, la mayoría, creo. Entonces, si eso pasa y no hay excusa para eso, entonces mediten cuando se estén bañando. Eso es otra posibilidad, ¿sí? Si es así, ya no hay excusa. Porque el día en que no meditaron significa que no se vaya. Muy bien. Perfecto.